Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última mesa de la jornada. Yo soy David Martí, cardiólogo del Hospital Central de la Defensa en Madrid, y tengo hoy el gusto de compartir la moderación con el doctor Óscar González Lorenzo, adjunto de la Unidad Coronaria de la Fundación Jiménez Díaz. Creo que esta es una mesa muy relevante, con un enfoque muy clínico, en el que se van a revisar las principales indicaciones y aportaciones de las técnicas de imagen más avanzada. Es importante conocer las principales aplicaciones del TAC y la resonancia, ya que están plenamente integradas en nuestra práctica actual y nos han permitido conocer mejor la anatomía y la función cardiovascular y con ello el manejo más adecuado de los pacientes. Simplemente pedir a los ponentes que se adapten al tiempo para poder disfrutar al final de unos minutos de debate. Y si eres tan amable, Óscar, te cedo la presentación de los ponentes. Claro, hola, buenas tardes. Pues nada, yo tengo el placer de presentar a dos compañeros y creo que también amigos, a los que aprecio un montón, no solo profesional, sino como personalmente. La primera en hablar es la doctora Tomás, que su tema es sobre qué aporta el TAC y la resonancia magnética al paciente cardiológico. Pues sin más dilación, doctora Tomás, cuando quiera. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la presentación. Es la primera vez, muchas gracias a la organización por invitarme, especialmente al doctor Tuñón. Es la primera vez que estoy en este curso y la verdad es que voy a echar un poco de menos tener un poco de conexión visual y me estresa un poco hacerlo así, espero no tener ninguna interrupción. Espero que se me esté viendo y oyendo bien y bueno, sin más, pues vamos a empezar. Para empezar esta imagen, un poco porque no echemos de menos las películas del oeste que ponen en Telemadrid más o menos a estas horas de la sobremesa y porque me va a servir un poco de guión para contar pues, las aportaciones, pero también algunas desventajas o unas limitaciones de estas dos técnicas en el paciente cardiológico. Es una charla muy visual, muy fácil, como ya podéis intuir por esta primera diapositiva. Y bueno, solamente decir que el hecho de que haya un apartado en este curso dedicado a estas técnicas, pues probablemente ya anticipa que las ventajas pues, probablemente superan a lo que son los inconvenientes o algunas limitaciones. Bueno, a modo de introducción, simplemente decir que aunque visualmente o a simple vista puedan parecer técnicas muy parecidas, pues nada más lejos de la realidad. El TAC cardíaco utiliza la radiación ionizante mediante ese tubo de rayos X que está en el interior de la pista circular, que es el gantry, mientras que en la resonancia magnética cardíaca lo que hacemos es introducir al paciente dentro de un imán y las imágenes se obtienen al recoger la señal que emiten los protones del cuerpo al ser excitados por pulsos de radiofrecuencia. Bueno, más allá de las bases físicas de estas dos técnicas, que no es la finalidad de esta charla, podíamos resumir a grandes rasgos que la utilidad clínica principal del TAC cardíaco va a ser la valoración de las arterias coronarias, mientras que la utilidad de la resonancia cardíaca va a ser fundamentalmente la valoración del corazón, función, morfología, etcétera. Y que la mayor ventaja e importancia que tienen estas técnicas es que nos han permitido una valoración no invasiva y muy detallada de estas estructuras. Bueno, pues para empezar con las aportaciones del TAC, es indudable que una técnica que es capaz de dar esta calidad de imagen sobre las estructuras cardíacas, pues no ofrezcan ventajas en el estudio del paciente cardiológico. Pero para llegar a estas imágenes ha sido necesario un gran desarrollo tecnológico. Tenemos equipos que tienen que ser capaces de congelar el movimiento cardíaco en un determinado momento para que no aparezcan artefactos de movimiento. Eso se va a conseguir con la sincronización cardíaca. Y además este desarrollo ha ido también en el sentido de disminuir la dosis de radiación de los estudios. En nuestro centro las dosis de los estudios más o menos cardíacos estarán en torno a 1-4 milisievert, pueden variar un poco, teniendo en cuenta que 1 milisievert es lo que radia una radiografía de abdomen, con lo cual eso también ha proporcionado y ha permitido la difusión de esta técnica.
Una de las principales aplicaciones y más validadas del TAC cardíaco es la cuantificación del calcio coronario. El TAC permite la cuantificación de la enfermedad aterosclerótica coronaria. De hecho, es el único marcador cuantificable de enfermedad aterosclerótica coronaria no invasiva, y además es un predictor independiente de eventos cardíacos como, por ejemplo, el infarto de miocardio. El estudio de cuantificación del calcio es un estudio muy sencillo, no necesita de medicación ni de contraste, y la dosis de radiación también es muy pequeña. Los distintos sistemas directamente ponen en ese color rosado todo aquello que tiene más de 130 unidades Hounsfield, que es lo que se considera que es calcio. Únicamente le tenemos que decir a qué coronaria corresponde esa placa calcificada, y el método de cuantificación más utilizado es el score Agatston. Y además muchos sistemas ya me permiten situar al paciente dentro de un percentil de carga cálcica que está adecuado a su edad y a su sexo. Y aunque al principio se intentó correlacionar el score Agatston con la probabilidad de tener lesiones severas, parece que esta asociación es débil, es decir, a más calcio hay más enfermedad aterosclerótica coronaria, pero no significa necesariamente obstrucción. Para lo que sí que se ha utilizado y para lo que sí que se ha demostrado que es efectivo es como predictor del riesgo coronario, aportando una información añadida a los factores de riesgo convencionales. Es decir, un paciente con un riesgo intermedio en presencia de cifras de score altas, pues podría cambiar a un riesgo mayor, y además también sería indicativo de tratamiento hipolipemiante más agresivo. Como técnica anatómica de referencia, el TAC permite la detección de anomalías coronarias con mayor exactitud y precisión que la coronariografía diagnóstica. Nos hemos encontrado un montón de anomalías coronarias, por ejemplo, anomalías de origen, como en este caso de un tronco coronario izquierdo que nace en el seno coronario derecho, contralateral, con un trayecto prepulmonar, una circunfleja retroaórtica, e incluso anomalías también de terminación, como este caso de una fístula coronaria que dependía tanto de la coronaria derecha como de la izquierda y que desembocaba finalmente en la arteria pulmonar. Pero si para algo es importante es para la detección de las anomalías consideradas malignas. Este es el caso de una mujer joven que sufrió un síncope corriendo detrás del autobús. Cuando le hacemos el estudio vemos que tiene un origen anómalo del tronco coronario izquierdo en el seno coronario derecho con un trayecto interarterial, y como vemos que ese trayecto interarterial está aplastado por la compresión que sufre entre la aorta y la pulmonar. Se trata de una anomalía maligna con indicación quirúrgica, y de hecho a la paciente se le tuvo que operar. Pero si hay una característica y una aportación que ha permitido el auge y el desarrollo del TAC coronario, es la posibilidad para detectar y sobre todo descartar lesiones coronarias severas. El TAC, el principal valor del TAC es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que en presencia de un TAC como este, con unas coronarias rigurosamente normales, la probabilidad de que el paciente tenga una lesión severa es prácticamente nula. Y esto tiene importancia en pacientes, por ejemplo, en el contexto de la urgencia, o pacientes, por ejemplo, previo a una cirugía cardíaca. Pero además también tiene muy buena sensibilidad para la detección de lesiones severas. Como en este caso, donde se ve una lesión severa en la descendente anterior proximal, con muy buena correlación con la coronariografía, en un paciente también joven que acudió a urgencias por un dolor torácico tras un ejercicio. Pero todos los que hacemos imagen cardíaca también nos damos cuenta que es posible que el TAC nos va a permitir distinguir no solo entre el paciente sin lesiones o lesiones severas, sino también gradar esa lesión en función de si es una lesión ligera, moderada, una oclusión crónica, etcétera. De forma que, aunque es verdad que el valor predictivo negativo es el valor principal del TAC, probablemente estamos solo ante la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer esta
esta técnica. Es capaz de caracterizar la placa y se han asociado determinadas características de placa a un mayor riesgo de tener eventos cardíacos y con el desarrollo de la tecnología pues va aumentando la especificidad y el valor predictivo positivo también de esta técnica, como por ejemplo técnicas del cálculo de reserva fraccional de flujo, donde no solamente vería la estenosis, sino que sería capaz de darle significación a cada una de esas lesiones. Y también, por ejemplo, para monitorizar el tratamiento, como en este caso de una placa no calcificada que después del tratamiento con estatinas se ha visto que reduce su tamaño. Pero además mucho más, y algunas aplicaciones son superponibles a las que podemos obtener con la resonancia. Por ejemplo, pacientes que no toleran el estudio de resonancia cardíaca, pues también podemos adquirir imágenes de cine o no solo que no toleran, sino que no es posible realizarla porque tienen marcapasos, como en este caso de una displasia ritmogénica de ventrículo derecho ya muy avanzada. No me voy a meter en más aportaciones o indicaciones del TAC cardíaco porque mi compañero pues hablará un poco más de eso. En cuanto a las aportaciones de la resonancia magnética cardíaca, bueno, dos características fundamentales de la resonancia cardíaca es que es una técnica que tiene una alta resolución temporal. Eso la hace especialmente favorable para la obtención de imágenes de estudios funcionales. Y además tiene una alta resolución de contraste. Y de forma similar al TAC cardíaco, también los estudios deben realizarse con sincronización cardíaca. Y esto es lo que ha permitido el desarrollo de las enormes posibilidades diagnósticas que tiene esta técnica. ¿Cuáles son sus aportaciones? Bueno, pues por ejemplo que nos permite una valoración morfológica muy detallada del corazón, porque me permite una mejor delimitación de los contornos endocárdicos y epicárdicos. Eso me ayuda a determinar de una manera más precisa los espesores miocárdicos, a ver el ventrículo derecho que tradicionalmente y dependiendo de la ventana del paciente a veces no se puede valorar muy bien y cualquiera de estas estructuras cardíacas poder verlas en cualquier plano del espacio. Un ejemplo, pues este varón de 25 años al que es remitido a un estudio ecocardiográfico por un electro compatible con miocardiopatía hipertrófica. Cuando se le hace el estudio ecocardiográfico parece que tiene los espesores aumentados, más o menos de forma concéntrica, pero llama mucho la atención el ápex. Ese es el motivo por el que se remite a hacerle una resonancia. En la resonancia vemos que los espesores apicales es verdad que están aumentados, pero cuando vamos a los ejes cortos, pues vemos que hay un espesor miocárdico muy llamativo a nivel de la porción más basal de la cara anterior, con espesores de más de 30, lo que significa ya una hipertrofia severa que bueno, pues hay algunas zonas ciegas y depende del paciente no se ven bien con el ecocardio y sin embargo eso no presenta ninguna limitación para la resonancia. La resonancia magnética es considerada también el gold estándar para la valoración funcional, permitiendo en una única adquisición la valoración de múltiples parámetros, además no solo del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho y también la valoración fina de la contractilidad segmentaria. ¿Qué es lo que ha hecho que sea una técnica que se considere gold estándar? Pues que es una técnica muy fiable. Y eso pues tiene especial importancia cuando necesitamos determinar de forma segura la fracción de eyección que tiene un paciente, pues por ejemplo para la colocación de un DAI. Pero es que además es una técnica reproducible y eso también tiene mucha importancia para aquellos pacientes que necesiten un seguimiento seriado, como por ejemplo en las cardiopatías congénitas en las que bueno, pues no se toma la decisión solo en base a un valor absoluto, sino a los cambios que se van produciendo en la evolución del paciente. Pero si hay una característica que distingue a la resonancia cardíaca de otras técnicas de imagen no invasiva, esa es la capacidad única de caracterización del miocardio. No solo por sus propiedades intrínsecas, es una técnica que ya hemos dicho que tiene una alta resolución de contraste, sino sobre todo potenciada con las técnicas de realce tardío y la administración de contraste intravenoso, en este caso es el gadolínio. ¿Y qué nos permite la resonancia con esas técnicas de realce tardío? Pues determinar la presencia de infartos
la presencia de fibrosis focal en determinadas miocardiopatías, la presencia de inflamación miocárdica como en las miocarditis o la presencia de infiltración en ese miocardio como puede ocurrir en algunas patologías como la amiloidosis. Estas técnicas de realce tardío no solo tienen una finalidad diagnóstica, permitiendo distinguir entre lo que es la cardiopatía isquémica de la no isquémica, ya que el patrón de realce va a ser completamente distinto, subendocárdico hasta hacia transmural en el caso de la patología isquémica, sino que además se han encontrado diferencias en los patrones de realce dependiendo de las distintas etiologías, lo que me permitiría apoyar un diagnóstico de una miocardiopatía o de otra. Y además tiene una finalidad pronóstica porque parece que esas zonas de realce o de fibrosis pueden actuar como sustrato arritmogénico, lo que me permitiría estratificar o dar una idea de la estratificación del riesgo en cada paciente. Y eso poco a poco se va demostrando en cada una de las miocardiopatías. Por seguir un poco el ejemplo que les he mostrado antes, ese paciente con esa hipertrofia grave en la cabra anterior basal del ventrículo izquierdo presentaba realce en el estudio tardío, lo que indica focos de fibrosis, pero también nos hemos encontrado en pacientes con un ventrículo morfológicamente normal que al administrarles el contraste tienen un realce muy patológico, como en este caso de displasia arritmogénica de ventrículo izquierdo. En el caso particular de la cardiopatía isquémica, pues la resonancia magnética tiene muchas aplicaciones, entre ellas la posibilidad de predecir la recuperación posangioplasia, dándonos información sobre la transmuralidad del infarto. No es lo mismo la recuperación de un infarto subendocárdico, que probablemente recupere tras la angioplastia, a un infarto transmural, donde va a ser complicado que recupere esa función. Y otros factores de mal pronóstico que también podemos ver es como el caso de obstrucciones microvasculares. Pero además me permite también realizar estudios de inducción de isquemia, como al administrar adenosina, en pacientes, por ejemplo, para valoración de dolor torácico o en el caso de lesiones coronarias indeterminadas para ver su repercusión fisiológica. Pero mucho más, ¿no? La resonancia se puede utilizar para la valoración de las masas, para la valoración del pericardio, muy importante en las cardiopatías congénitas, en estudios valvulares también, como en este caso de una válvula bicúspide, y además presenta también posibilidades superponibles a las del TAC, como la posibilidad de descartar anomalías coronarias. En cuanto a la parte fea de estas técnicas, bueno, hablaríamos de las limitaciones. Como cualquier otra técnica de imagen, el TAC y la resonancia tienen también sus limitaciones. He puesto antes y he enseñado imágenes de estudios muy buenos y es verdad que la mayor parte de los estudios que hacemos son diagnósticos, pero hay muchos pacientes que bueno, pues porque el paciente está rítmico, aparecen esos escalones que impiden la valoración de las coronarias, o pacientes con mucho calcio donde no podemos ver la luz vascular, y luego, como cualquier otra técnica de imagen, esto también requiere una curva de aprendizaje. Igual en la resonancia, pues las arritmias cardíacas penalizan mucho la calidad de la imagen. Hay pacientes claustrofóbicos que no toleran la prueba. Son estudios, en el caso de la resonancia magnética, son estudios largos y no todos los pacientes pues lo pueden tolerar, y también, como en todo, necesita una curva de aprendizaje. En cuanto a la parte mala, bueno, pues ya estoy terminando. Simplemente no dejarnos llevar por publicidad sensacionalista como de este tipo. Y aunque a los radiólogos nos encanta siempre decir eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues probablemente sobre ningún paciente debería tomarse una decisión en base únicamente a la imagen, entre otras cosas porque son técnicas relativamente nuevas en la que muchas veces nos encontramos cosas como pues expansión en la cara lateral de este ventrículo derecho sin ningún criterio de displasias, o ventrículos trabeculados sin otro criterio de miocardiopatía no compactada, o a veces encontramos también focos de realce que tampoco sabemos encuadrar en una o en otra etiología. De forma que, y ya para terminar, a la pregunta de qué han aportado el TAC y la resonancia al paciente cardiológico, pues yo diría que mucho.
Son unas técnicas fiables que permiten la valoración no invasiva con enormes posibilidades diagnósticas. Probablemente eso solo estamos en la parte de arriba de ese iceberg y con un papel creciente en el diagnóstico y en el pronóstico y probablemente en un futuro hasta el screening del paciente cardiológico, que como cualquier otra técnica de imagen tiene sus limitaciones y es muy importante el tener una curva de aprendizaje con estas técnicas y que no sustituya la valoración del paciente, sino que más bien la complementa. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tomás. Yo, si queréis, pasamos a la siguiente charla y luego dejamos las preguntas un poco por si para una vez terminadas las dos charlas. La siguiente charla la va a dar también mi compañero y amigo, el doctor Orejas. La charla de la que nos va a hablar es qué nos aporta o cuándo debo hacer el angioTAC coronario a mi paciente. Así que, si te parece, doctor Orejas, cuando quieras. Muchas gracias a los organizadores por invitarme un año más a este curso de actualización cardiovascular. Pues comenzamos hablando del tema de la última charla del día. ¿Cuándo debo hacer un angioTAC coronario a mi paciente? Haciendo una breve reseña histórica, la primera vez que se vio una coronariografía en vivo fue en el año 1958 por el doctor Sons, que de forma accidental inyectó contraste en una coronaria derecha de un paciente de 26 años al que estaba haciendo un cateterismo por una valvulopatía mitral y se dio cuenta que el paciente realmente no se murió, que se pensaba que si se inyectaba contraste en una arteria coronaria el paciente se podía morir y que se pudo ver de forma fiable una arteria coronaria. Estamos hablando de 1958. El TAC se desarrolla en el año 1971 y, aunque os parezca un poquito sorprendente, el desarrollo del TAC se debe a los Beatles. Los Beatles era el grupo musical que más pegaban en aquella época y la productora musical EMI, que era quien producía la música de los Beatles, tenía una parte de desarrollo de tecnología médica que potenció el desarrollo del TAC, de tal forma que Hansfield lo desarrolla, por lo cual obtuvo el premio de medicina, el premio Nobel de Medicina en el 79 y debido a eso se desarrolló el TAC. Pues bien, desde 1971, que fue cuando Hansfield inventa el TAC, hasta la actualidad, el desarrollo ha sido bestial, sobre todo desde los años 90. En los años 90 empieza el TAC de 2 cortes, de 4 cortes y actualmente ya tenemos TAC de doble tubo y de más de 320 cortes, ¿no? Que es la tecnología que se utiliza actualmente para ver las arterias coronarias. Como ya nos ha dicho la doctora Tomás, el TAC multidetector o multicorte consta de un tubo de rayos X al que se enfrentan unos detectores. Cuantos más detectores, más cortes tiene el TAC. Y esto gira rápidamente de forma muy veloz a través de una carcasa y unos anillos de deslizamiento y podemos obtener así las imágenes del corazón prácticamente en un segundo. En un segundo, que es un latido cardíaco, podemos obtener todo el volumen cardíaco para ver las coronarias. Bien, ¿a quién vamos a realizar un TAC coronario? ¿A quién podemos realizar? Pues nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Y dentro de los diferentes escenarios tenemos que evaluar cuál es el paciente candidato ideal. Podemos encontrarnos con pacientes que vienen a la consulta o van a urgencias por un dolor torácico y que nos interesa descartar que tengan enfermedad coronaria. También podemos tener pacientes con dolor torácico y que tienen bypass aortocoronario, que queremos ver que los bypass están permeables, ¿no? Lo podemos utilizar también en la valoración de arterias coronarias en pacientes que van a ser sometidos a un preoperatorio valvular por parte de cirugía cardíaca. Como nos dijo también la doctora Tomás, vamos a utilizar el TAC coronario para descartar malformaciones congénitas de origen en las arterias coronarias y también en pacientes seleccionados para cuantificar el score calcio. Las últimas aplicaciones que vamos a ver en la charla son sobre todo las aplicaciones relacionadas con procedimientos estructurales hemodinámicos como la valoración de las arterias coronarias en los pacientes que van a ser sometidos a un implante de TAVI, de prótesis aórtica percutánea. Pues bien, el dolor torácico se nos va a presentar en la consulta de cardiología o en cualquier consulta de cualquier médico de atención primaria o internista. Se va a presentar un paciente con un dolor torácico
tanto en urgencias o en la consulta, como decíamos. Y bien, a estos pacientes con dolor torácico los vamos a poder estudiar con pruebas funcionales clásicas, pruebas de esfuerzo o pruebas anatómicas. El cateterismo es la prueba clásica, o pruebas más modernas como la valoración de las arterias coronarias con angioTAC. La prueba anatómica quiere decir que vamos a ver directamente y no de forma indirecta las arterias coronarias. En las guías clínicas del 2019, en las guías de cardiopatía isquémica de la Sociedad Europea de Cardiología, ya ponen al mismo nivel la realización tanto de una prueba funcional de detección de isquemia como la realización de un angioTAC coronario, con una indicación clase 1, nivel de evidencia B, con lo cual las ponen al mismo nivel. Y es verdad que hacen una matización de que se recomienda una u otra en función de la experiencia de cada centro y de las probabilidades pretest que tiene el paciente de tener o no cardiopatía isquémica. Además, en las guías también europeas del 2020, en los pacientes que acuden a urgencias por un dolor torácico y que no tienen elevación del segmento ST, es decir, en electros anodinos, y que no han movido enzimas también en urgencias, pues también el TAC coronario lo ponen como un nivel de evidencia alto para realizarlo al mismo nivel que las pruebas de estrés convencionales, ¿no? Con respecto al año 2015, las nuevas guías europeas del 2020 nos dicen que el TAC es altamente recomendable, no lo sugieren como posibilidad, sino que lo recomiendan para descartar patología coronaria aguda en pacientes con una probabilidad baja o intermedia y que tienen un dolor torácico sin movimiento enzimático y electrocardiograma anodino. Por tanto, el TAC coronario nos va a permitir ver bien las arterias coronarias, como decíamos, prácticamente con los últimos TAC de última generación, en menos de un segundo vamos a reconstruir todas las arterias coronarias con una dosis de radiación muy, muy baja, y vamos a poder ver si tiene arterias coronarias normales o tiene alguna obstrucción severa de alguna de ellas. La importancia de todas estas técnicas es que pueden tener un alto valor predictivo negativo. Por ejemplo, el angioTAC tiene un alto valor predictivo negativo, como ya nos ha dicho la doctora Tomás, y una de las limitaciones que podemos tener es que pueda existir calcio que nos impida valorar la luz y si existe o no debajo del calcio una obstrucción significativa. Cuando se ha evaluado qué prueba es mejor para valorar la posibilidad de que tenga el paciente una cardiopatía isquémica en el seno de un dolor torácico, pues se ha visto que de todas las pruebas que tenemos, tanto las funcionales como las no funcionales anatómicas, dejando aparte el cateterismo convencional, pues se ve que el TAC coronario es la que mejor sensibilidad presenta y la que mejor valor predictivo negativo tiene, por tanto, a la hora de descartar la presencia de enfermedad coronaria. Y así lo demuestran varios estudios. Este es uno de ellos, publicado en el 2015, en el que se dice que la prueba más precisa para detectar enfermedad coronaria significativa, cuando lo comparamos con el gold estándar, que es la angiografía coronaria convencional, pues es el TAC coronario, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una herramienta muy, muy útil, con un valor predictivo negativo muy alto, dependiendo de los estudios que estemos manejando, para estar seguros de que el paciente, si decimos que las arterias coronarias son normales, pues que efectivamente son normales y no va a tener eventos coronarios en el año siguiente después de haber realizado un TAC coronario. Tal es así que las guías NICE, que se han actualizado en el 2016 en relación con la utilidad del TAC coronario, pues nos dice que sería recomendable hacer un TAC coronario a todos los pacientes que tienen un dolor torácico de nuevo inicio, es decir, que comienzan con un dolor torácico y que nunca se han sido vistas las arterias coronarias, ¿no? Y nos recomienda hacer esa prueba antes que una prueba funcional, siempre y cuando tengamos disponibilidad de un TAC de última generación. Aquí hablan de TAC por lo menos de 64 cortes, si son de más cortes, pues mejor, ¿no? Y deja relegados los test funcionales a aquellos pacientes que tengan una cardiopatía isquémica conocida o que tengan un TAC coronario incierto que no es concluyente, lesiones moderadas, intermedias, que no nos queda claro si pueden ser las responsables del cuadro de dolor torácico.
También estas guías hacen referencia a unas limitaciones que evidentemente no todos los centros ni en todos los entornos puede haber TAC de última generación y que en algunos pacientes las dosis de radiación pueden ser muy altas, sobre todo si son pacientes muy obesos y que tengan frecuencias rápidas que van a requerir dosis de radiación altas por parte de la máquina y, por tanto, lo fundamental es también el sentido común y tener todas las herramientas encima de la mesa para ver qué recursos tenemos en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Puede pasar que en algunos hospitales o en algunos centros tengamos unas pruebas funcionales que funcionan mucho mejor que el TAC o TAC de última generación que no están disponibles para todo el mundo y, por tanto, tan válida puede ser una prueba como otra, ¿no? Uno de los escenarios también que podemos sacar partido para ver las arterias coronarias son los pacientes revascularizados. Podemos tener que ver en algún momento si los bypass que tiene nuestro paciente están permeables. Es verdad que en los pacientes revascularizados las arterias nativas nos va a costar mucho más trabajo verlas porque suelen ser arterias muy enfermas con mucho calcio, pero para ver la permeabilidad de los bypass el angioTAC coronario es una herramienta muy, muy útil. Como decía la doctora Tomás, siempre que sospechemos una anomalía coronaria congénita, debemos realizar como primera opción de diagnóstico por imagen un angioTAC coronario. ¿Cuándo sospecharlo? Pues a veces es muy difícil, pero en pacientes jóvenes con síncopes de esfuerzo, dolores torácicos a veces desencadenados con el esfuerzo, pero que tienen cierto grado de atipicidad, pues es importante a veces sospechar que pueden tener una anomalía coronaria congénita para que con el TAC podamos evaluar de forma correcta todo el recorrido del vaso anómalo. Este es un ejemplo de un origen anómalo del tronco coronario izquierdo que sale del seno de Valsalva derecho con un trayecto interarterial que está comprometido el trayecto entre la aorta y la pulmonar. Vamos a poder evaluar muy bien las morfologías de esa anomalía coronaria para tomar una decisión quirúrgica sobre cuál es la mejor técnica a elegir. Y además, con el TAC coronario nos va a permitir bien, una vez que el paciente ha sido intervenido de la anomalía coronaria, ver el resultado quirúrgico. En este caso, este paciente fue sometido a la realización de un neoostium justo a nivel de donde tenía que haber salido la arteria coronaria y con el angioTAC coronario en el estudio postquirúrgico vemos que ese neoostium está totalmente permeable y que la intervención quirúrgica pues, funciona perfectamente y ha sido un éxito. Otro escenario muy útil del TAC coronario, que nosotros aquí en nuestro centro lo utilizamos mucho, es el estudio de pacientes que vienen a urgencias por dolor torácico y que queremos ver tanto las arterias pulmonares como la aorta y como las arterias coronarias. Hay veces que llega el paciente con un dolor torácico, tiene un poquito de elevación del dímero D y en un único estudio desde urgencias podemos ver las arterias pulmonares, podemos ver las arterias coronarias y podemos ver la aorta para descartar patología aórtica. Ya puede ser una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo de otro origen. Este es un ejemplo de un paciente que viene a urgencias por dolor torácico y tenía una disección aórtica tipo A con derrame pericárdico. Se podían ver las arterias coronarias también y, por lo tanto, en un único estudio podemos ver las tres cosas. Y en los pacientes en los que vamos a implantarles una TAVI, una prótesis aórtica percutánea por una estenosis aórtica severa, pues en un único estudio nos permite valorar toda la arteria aorta, las arterias ilíacas para ver los accesos y en el mismo estudio podemos valorar si existen alteraciones en las arterias coronarias, estenosis significativas, que puedan complicar el procedimiento. Y así evitamos hacer un cateterismo únicamente para valorar las arterias coronarias, con una dosis de radiación muy, muy baja, en torno a 2-4 milisievert. Por último, la cuantificación de calcio coronario, pues sabemos que el TAC coronario nos lo va a poder cuantificar y la utilidad del TAC coronario es ver si modificamos las estrategias de tratamiento en estos pacientes. Por lo tanto, es muy útil, sobre todo en los pacientes con riesgo intermedio. Si el paciente tiene un riesgo muy alto, probablemente no vayamos a modificar nada ya el tratamiento, porque ya va a estar con un tratamiento, unas herramientas terapéuticas muy, muy implementadas, ¿no? Sin embargo, en los pacientes con un riesgo intermedio, que no sabemos si aumentar la dosis de estatinas, si hacemos un TAC coronario y vemos que tiene una calcificación en función de la edad, hay unas tablas, pues podemos probablemente
incrementar esos tratamientos terapéuticos preventivos, las estatinas, podemos recomendar que cambie hábitos de vida y todo esto ayuda al paciente a que haga una adherencia mejor a los tratamientos. Cuando el paciente ve de forma visual que sus arterias tienen calcio, se sabe cuando se han hecho estudios pues que, digamos, tienen un poquito más de precaución, hacen mejor los tratamientos, se cuidan más, etc. Por tanto, tenemos que integrar aquí en realizar un angio-TAC coronario los escenarios en los que podemos encontrarnos los dolores torácicos, preoperatorios de vasculares y cuál es el paciente ideal para hacer TAC dentro de esos escenarios. El paciente ideal yo diría que es un paciente que tiene, para ver las arterias coronarias, una probabilidad baja intermedia de dolor torácico. Si el paciente tiene una probabilidad muy alta porque el dolor nos sugiere una angina de esfuerzo incapacitante, pues no le vamos a hacer un TAC, vamos a hacer directamente un cateterismo. Aquí pongo con interrogación la edad porque esto ha ido cambiando en los últimos años. Antes probablemente un paciente de edad avanzada digo por encima de 75-80 años, casi igual no le pedíamos un TAC coronario porque pensábamos que iba a tener mucho calcio, pero es verdad que ha ido cambiando. En los países mediterráneos la edad es menos contraindicación y tenemos pacientes con edades en torno a 85 años que tienen muy poquito calcio, con lo cual nos va a poder evaluar también en esos pacientes las arterias coronarias. Importante que la frecuencia cardíaca del paciente no esté muy alta, en torno a 60-90 latidos por minuto, y que sea el ritmo regular para conseguir la mejor calidad de imagen. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, importante que la frecuencia cardíaca esté controlada. Aún así, si el ritmo es irregular, vamos a hacer estudios retrospectivos cardíacos que aumentan un poquito la dosis de radiación, pero aún así en fibrilación auricular también podemos conseguir bien las arterias coronarias cuando la frecuencia cardíaca está controlada. En pacientes muy obesos pensamos que no son candidatos buenos para hacer un TAC coronario, por eso recomendamos que el peso sea menor de 100 kilos para decir que el paciente es un paciente ideal para hacer el TAC coronario, que el paciente tenga la posibilidad de hacer apneas de 10 segundos. Si el paciente no es capaz de aguantar la respiración, el estudio va a salir movido y, como decía la doctora Tomás, vamos a encontrarnos artefactos de escalón que dificulta la valoración de arterias coronarias. En el entorno de la urgencia, el paciente que acude con dolor torácico es un paciente ideal para hacer un triple estudio, sobre todo en los pacientes que tienen un dímero de alto. Podemos ver en un mismo procedimiento la aorta, las coronarias y las pulmonares. Como decíamos, las limitaciones del TAC coronario, la obesidad mórbida, las frecuencias altas, imposibilidad de apnea, pacientes con calcificaciones coronarias importantes que ya podemos ver en otros TAC que hayan tenido sin contraste, pues no tiene mucho sentido a veces poner el contraste para ver si existen obstrucciones coronarias, porque la calidad del estudio probablemente vaya a ser no diagnóstica, ¿no? Y en pacientes con stents coronarios previos, pues sabemos que la limitación ahí va a ser el tramo donde esté el stent, porque no vamos a poder decir con una fiabilidad muy importante si a dicho nivel puede haber algo de reestenosis. Por lo tanto, a priori, yo no lo consideraría un paciente ideal, un paciente que tenga un stent coronario para hacer un TAC coronario. Los pacientes en los que ya tienen una enfermedad coronaria previa, moderada o severa, pues tampoco se pueden considerar unos pacientes ideales para realizar un angio-TAC coronario. Por lo tanto, no realizaríamos angio-TAC coronario a diferentes pacientes, como hemos dicho, ya estamos repitiendo cosas, paciente con enfermedades coronarias moderadas severas, frecuencias cardíacas muy rápidas o imposibilidades de apnea. Ya para terminar, ¿qué hacer en la práctica clínica? Pues en la práctica clínica depende de nuestro entorno de trabajo y de las técnicas disponibles que tengamos. En nuestro entorno, en nuestro hospital, muy útil en el dolor torácico en urgencias. En la consulta hay que individualizar. En el dolor torácico de urgencias, paciente de edad intermedia, probabilidad intermedia y anatomía coronaria no conocida, como nos decían las guías NICE, pues puede ser un candidato a ver un TAC coronario, porque además podemos ver si tiene algún problema en la arteria aorta o si tiene también un tromboembolismo pulmonar. En la consulta, pues a veces, en función de la clínica que presenta el paciente, tenemos que individualizar, porque podemos declinarnos hacia una prueba funcional en caso de que queramos ver cómo se comporta la tensión arterial con el ejercicio, el grado funcional del paciente, etc. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, doctor Tomás, también por su presentación, por limitarse también al tiempo y por la presentación tan estupenda realizada. Nos ha llegado una pregunta para ti, Miguel. Nos preguntan desde el Centro de Salud de Isla de Oza, nos dicen, en el caso de un paciente con bypass ortocoronario, ¿cada cuánto tiempo realizarías el angioTAC coronario en un paciente obviamente asintomático tras esa cirugía? Bueno, en paciente asintomático, en principio no estaría indicado hacer un TAC de control para ver los bypass. Es decir, nosotros no tratamos solamente unas imágenes, sino que tratamos los síntomas del paciente. Si el paciente está asintomático, la función ventricular está igual que la que tenía previamente, es decir, no ha deteriorado fracción de eyección, tampoco tiene una indicación de ver con un angioTAC, ver la permeabilidad de los bypass. En mi opinión, solamente estaría indicado ante caída de fracción de eyección de ventrículo izquierdo, que queremos ver si algún bypass se ha ocluido, o pacientes con dolores torácicos que nos permitan ver que los bypass están bien y no ha tenido algún problema en los bypass. Insisto, en estos pacientes la utilidad del TAC coronario es para ver la permeabilidad del bypass. Los vasos nativos vamos a tener dificultades porque suelen ser arterias coronarias muy enfermas, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo ver si existen obstrucciones a dicho nivel de las arterias nativas. Muy bien. Bueno, yo me uno a Óscar en felicitaros por las excelentes presentaciones y la iconografía, que es lo que tiene la imagen, ¿verdad?, que entra por los ojos. Pero al mismo tiempo también realistas, ¿no?, de lo que nos pueden aportar estas técnicas, incluso sus posibles limitaciones, que afortunadamente son cada vez menos. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Tomás. Sé que eres radióloga, Marta, pero la verdad que por tu charla parecías cardióloga, en cuanto al conocimiento clínico. Entonces, bueno, me la puedes preguntar tú, o a lo mejor Miguel también nos puede dar su opinión. Yo es una duda real que se me presenta a mí a veces en la consulta, ¿no? Y es en qué paciente con miocardiopatía dilatada pedir resonancia, ¿no? Entonces, pues depende de la FEBI, ¿no? Concretamente, recientemente le he pedido una resonancia a un paciente con disfunción ligerita, ¿eh? O sea, entonces, a veces te plantea dudas, ¿no? De a cualquier FEBI baja pero que no tienes una clara causa y tal, o depende de los antecedentes familiares, de que tenga un trastorno de conducción intraventricular o de que no veas una causa evidente, o directamente a todas las dilatadas, ¿no? Y luego, continuación de la pregunta, si realmente, pues además, bueno, yo me dedico a la hemodinámica, entonces la verdad que este es un tema, ¿no?, de que hay un conflicto de interés, si realmente pensáis que la ausencia de un realce tardío descarta una etiología isquémica en una miocardiopatía dilatada. Bueno, la primera pregunta era ante un paciente con una miocardiopatía, con una sospecha de miocardiopatía dilatada, isquémica o no, ¿no? Todavía claro, no lo... o sea, una dilatada, o podemos decir que no es isquémica, ¿no? Le hemos hecho un cateterismo, no es isquémica, vale, ¿no? Pero no tenemos tampoco una causa clara, una hipertensión de larguísima evolución o un enolismo muy severo, o no nos lo dice, ¿verdad? Sí. Y la verdad que hoy en día, o sea, antes seguramente a estos pacientes se les hacía ecos periódicamente y ya está, ¿no? Pero hoy en día tenemos otros recursos para indagar un poco más a fondo, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿a qué casos? Bueno, pues en realidad sería un paciente en el que sí que podría estar indicada la realización de una resonancia, ¿no? Ahora no le he hablado ahí en la charla porque ya era un poco demasiado, pero bueno, estos pacientes en los que no sabes exactamente por dónde cogerlos, primero en ese paciente a lo mejor para asegurarnos que la fracción de eyección es la que estamos viendo y la que nos está dando el eco, para asegurarnos que no hay ninguna alteración en la contractilidad segmentaria que orientaría más hacia la patología isquémica. Tenemos la posibilidad de hacer realces, pero también la posibilidad de los mapas paramétricos, que es una técnica nueva y que también iría a favor de una patología o de otra. Bueno, si no hay realce, que una disfunción la esté creando una patología coronaria, bueno, tendría también la posibilidad de hacer pruebas de estrés, por si acaso hay alguna lesión que a lo mejor en el CATE parezca intermedia, y para poder valorar si hay realmente, si fisiológicamente realmente esa lesión es severa o no. Bueno, serían posibilidades, ¿no? Es verdad que a veces
nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, infartos silentes en pacientes que vienen a lo mejor por otra cosa y sí que ves algún foco de realce que sí que te lo sugiere. Tendría a lo mejor todas esas estrategias para valorar. En el despistaje de la miocardiopatía dilatada, bueno, pues igual también podríamos haber optado por no realizarle el cateterismo y el hacer un TAC coronario a ese paciente tampoco igual hubiese estado mal para descartar lesiones coronarias. Y la otra pregunta no me acuerdo muy bien. Bueno, me has respondido a las dos más o menos. Era un poco eso, ¿no? Yo creo que un poco lo que dejas, ¿no?, ver por tus respuestas, sí, es que la tecnología cada vez tiene más posibilidades, ¿verdad? Claro. Y que tenemos herramientas no invasivas muy útiles para abordar a un gran número de pacientes, ¿no? Desde luego hay que individualizar cada caso, ver factores de riesgo, etcétera. Yo quería hacer una puntualización. Yo estoy de acuerdo con la doctora Tomás y hacer hincapié en que muchas veces etiquetamos a las miocardiopatías dilatadas sin más y la resonancia a veces aporta información. Recientemente hemos tenido varios casos de displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo que sin la resonancia les hubiéramos diagnosticado de miocardiopatías dilatadas sin más. Esto tiene sus implicaciones para hacer un estudio genético a los familiares de primer grado por la alta tasa de arritmias que pueden tener en la evolución de estos pacientes, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, es verdad que suena así un poquito, pero si se tienen las herramientas y la disponibilidad, yo creo que a lo largo de la historia natural de una miocardiopatía dilatada no está de más que tenga una resonancia cardíaca realizada. Yo totalmente de acuerdo y además yo en esto envidio un poco a los traumatólogos, que aunque es verdad que no es lo mismo una reso de trauma que una reso cardíaca, pero ellos a la mínima te están pidiendo la resonancia y nosotros nos ha costado mucho tener el chip y la verdad que seguro que te llevas muchas sorpresas. Eso iba a decir, que es que en el ámbito de la cardiología es algo nuevo, pero es algo que ya hemos vivido en la patología abdominal, en la patología, pues eso, traumatológica, neurológica, o sea, están muy integradas las pruebas de imagen avanzada y probablemente en cardiología también lo va a estar. En cardiología cada vez más, ¿no? Yo creo como conclusión también para los seguidores del curso, ¿no?, de atención primaria, por eso la relevancia de esta mesa, ¿no? Óscar, no sé si quieres hacer algún comentario o directamente cierra tú si quieres la reunión. Pues muy bien, pues sí, yo que de hecho también quería preguntar muy bien a Miguel, porque digo a Miguel porque también es el jefe de sección de la unidad nuestra de cardiología no invasiva y un poquito como al final, que yo también siempre he sido muy de test de esfuerzo o eco de esfuerzo, ¿no? Hasta que, bueno, pues poco a poco hemos ido tirando de la doctora Tomás, a la que avasallamos casi diariamente en urgencias, porque ya que en dolor torácico raro es el día que no la estamos llamando para hacer un angiotac coronario, ¿no? Entonces ese perfil, ese eco de esfuerzo, ese test de esfuerzo simple que se hacía antes en la unidad de dolores torácicos, casi también igual diario, que prácticamente ha quedado casi ya obsoleto. Y a lo mejor un poco el perfil más dirigido al que tú, por ejemplo, le harías una prueba de esfuerzo, un eco de esfuerzo, porque ya digo, a día de hoy casi... Sí, vamos a ver, yo en paciente en el que no se conozca la anatomía coronaria y que venga por un dolor torácico, creo que de primera elección, hombre, dependiendo de las características del dolor, pero como decíamos, un dolor que no tiene un perfil claro de angina, probabilidad, digamos, intermedia, y que no se conoce la anatomía coronaria, yo de primera elección le haría un angiotac coronario. Si el paciente ya tiene una cardiopatía conocida, tiene ya lesiones descritas y tiene un dolor que no te queda claro, con probabilidad baja o intermedia, yo quizás ahí me inclinaría más por unas pruebas funcionales o pacientes que tienen stents que, bueno, siempre te queda la duda a veces si puede haber una restenosis en el stent, que algunos se ven muy bien con el TAC coronario, pero otros nos puede dejar más dudas. Yo ahí creo que están más indicadas una prueba funcional o que si ya conoces la anatomía coronaria y un paciente tiene muchas calcificaciones, no tiene sentido repetirle ya lo angiotac, ¿no? Pero bueno, de primera elección yo estoy de acuerdo con las guías NICE que dicen que paciente con dolor torácico de nueva aparición y en el que nunca hemos visto la anatomía coronaria, pues hágale usted un angiotac coronario, ¿no? Y puede ver la aorta, puede ver otras estructuras mediastínicas, en fin. Pues nada, lo dicho, agradeceros a los dos por la claridad de las exposiciones y nada, pues... Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, que paséis buena tarde todos. Igualmente. Igualmente. Damos por clausura la mesa.
Muy bien, pues ya hemos terminado el curso y solo se me ocurre deciros una cosa y solo se me ocurre deciros gracias, gracias a todos. Gracias por la entrega, gracias por la pasión y gracias por el esfuerzo que habéis hecho para tratar de ayudarnos a sacar adelante esta difícil tarea, porque era muy complicado pasar un curso presencial a un seminario o un curso no presencial. Era realmente difícil y creo que se ha conseguido con nota. Las presentaciones han sido muy buenas, incluso ha habido momentos, yo creo que emotivos, como ha podido ser la mesa de COVID, donde nuestros compañeros de primaria nos mostraban las dificultades que han tenido durante la pandemia, incluso las pérdidas que han tenido, o cuando el doctor Jorge Short mostraba el vídeo de los profesionales de la Fundación Jiménez Díaz. Sinceramente creo que ya somos más que una serie de médicos que viene aquí a dar un curso o a escuchar un curso y que de alguna manera estamos transformándonos en un grupo humano en el que hay realmente unidad y en el que hay coordinación. Por todo eso, yo quiero emplazaros para dentro de un año, para febrero de 2022, para que estéis aquí, ojalá ya presencialmente, en el aula magna y podamos organizar la siguiente edición de este curso. Hasta entonces, por favor, y el tiempo que queda de pandemia, cuidaros muy mucho. Nada más, un fuerte abrazo y que tengáis una buena tarde.